Bien, hola a todos, encantada de saludaros. Lo primero de todo me voy a presentar. Mi nombre es Cristina Navas, soy del equipo de Volvemos y en Volvemos.org desarrollamos, entre otras cosas, el proyecto Volvemos a Córdoba, una iniciativa del INDEC, el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de la ciudad. Es un proyecto que pretende favorecer el retorno de cordobeses y cordobesas a la ciudad a través de diferentes servicios, servicios de asesoramiento, sesiones como la que vamos a tener hoy, por lo que si os estáis planteando volver a Córdoba, os animo a que visitéis la web, que es cordoba.volvemos.org, y que podáis informaros de todo lo que podemos hacer para ayudaros en vuestra vuelta y para resolver todas las dudas que tengáis. Lo que vamos a hacer hoy, el webinar que vamos a hacer hoy es sobre emprendimiento, es emprender al retornar. Porque muchas veces el emprendimiento se plantea una opción como una opción para el retorno, pero no siempre se sabe muy bien por dónde empezar. Aquí no vamos a hablar de ideas de negocio, sino de los aspectos más jurídicos y, bueno, información práctica de utilidad sobre el emprendimiento, sobre especialmente la figura de autónomo y las empresas. También hablaremos de recursos que existen a nivel público y privado para emprender, porque, bueno, es lógico que estando en el extranjero pues no se tenga conocimiento de estos recursos, con lo cual trataremos de mostrarlos, al menos que tengáis una primera idea general de los mismos, y si luego tenéis alguna duda más, pues siempre nos podéis escribir y podemos verlo ya más en particular. Si tenéis alguna duda a lo largo del webinar, podéis utilizar el chat que tenemos habilitado aquí a través del Zoom y las podremos ir resolviendo a medida que vayamos avanzando. Dicho esto, vamos a empezar. Bueno, como veis, vamos a hablar sobre el régimen especial de trabajadores autónomos, el RETA, para aquellas personas que deseen darse de alta como autónomas. Hablaremos también de la creación de empresas, bueno, de tipos de empresa, de requisitos, plazos para crear una empresa. Hablaremos también de la ley Beckham. Si alguno lo conocéis, pues seguramente estáis pensando que no cuadra mucho en este webinar porque la ley Beckham es para personas que tienen un contrato de trabajo. Bueno, hay una excepción dentro de esta ley que sí que permitiría para emprendedores también poder acogerse a la ley Beckham, lo vamos a comentar. Y luego, por otro lado, vamos a hablar, como decía, de recursos para emprender, tanto los recursos propios que tiene a vuestra disposición el INDEC, como otros recursos a nivel público, privado, para que los conozcáis. Dicho esto, bueno, quiero emprender a mi vuelta a España, es una frase que muchas veces escuchamos en Volvemos. Y como decía, no sé muy bien por dónde empezar, no sé qué tengo que hacer, quizá nunca he trabajado en España, no sé cómo funciona, ¿vale? Otra que también escuchamos a menudo es, tengo un negocio en el extranjero y quiero traerlo conmigo al regresar. Gente que haya emprendido en el extranjero, que tenga ya un negocio en marcha o que haya dado los primeros pasos hacia ese negocio y que ahora se esté planteando volver, pues lógicamente se quiere traer consigo su negocio para seguir desarrollándolo. Pues esto también es algo que atendemos, vemos la forma correcta de hacerlo, si es interesante mantener una figura legal en el otro país, además de la que se cree en España, si hay que diversificar en estas, si por el contrario es mejor mantenerlas todas en España. Bueno, cada caso es particular, esto sí que es importante, cada caso es particular y hay que verlo de manera individualizada. Pero bueno, como te digo, quizá estáis en alguna de estas dos ideas que lanzamos ahora mismo, tanto quiero emprender ahora que vuelvo a España o ya tengo un negocio en el extranjero y como voy a volver me lo traigo conmigo. Pues bienvenidos al club.
Como decía, lo primero, el primer punto que vamos a abordar es el régimen especial de trabajadores autónomos, el RETA, que se conoce. ¿Por qué? Porque este es el primer paso para emprender. Muchas veces cuando pensamos en emprender estamos pensando en crear una gran empresa, en contratar trabajadores, en muchas cosas, pero los primeros pasos siempre suelen venir por aquí, por darme de alta como autónomo. Yo voy a darme de alta de autónomo, voy a probar si los servicios que yo estoy ofreciendo tienen clientes, tienen buena acogida, si funciona, si no funciona, si yo estoy a gusto o no estoy a gusto con este modelo. Bien, pues todas estas cosas hay que verlas desde el inicio, poco a poco, y bueno, es una buena noticia que vayamos creciendo y que sea necesario constituir una empresa, aunque para emprender en muchas ocasiones ni siquiera es necesario, ¿vale? Dicho esto, ¿quién puede ser autónomo en España? Bien, pues cualquier persona que vaya a realizar una actividad profesional de manera independiente. Muchas veces atendemos a personas que ya son autónomas en el extranjero y que simplemente pues se trasladan a España y por tanto se dan de alta en España como autónomas y siguen con su actividad. Eh, en este caso, en relación con la última pregunta que veis ahí, ¿puedo facturar al extranjero? Pues sí, puedo facturar al extranjero, no habría ningún problema. Yo como autónomo presto mis servicios en España, que es donde estoy, cumplo con mis obligaciones fiscales y mis obligaciones con la seguridad social, pero yo puedo prestar mis servicios a cualquier parte del mundo, no hay ningún problema. Hay también casos de personas que nunca, por ejemplo, nunca han sido autónomos o freelance y que se lo plantean ahora como una opción, pues porque conocen, tienen una red de conocidos, de empresas en el extranjero, quieren seguir manteniendo relación con ellas y esta es la manera de articularlo. O bien, como decía antes, personas que tienen una idea de negocio, que se quieren lanzar a ella y que el primer paso que van a dar es vender sus servicios siendo autónomos, ¿vale? ¿Cómo darse de alta? Eh, es un trámite, no es un trámite complejo, ¿vale? Hay que darse de alta tanto en la agencia tributaria como en la seguridad social. Es un trámite que puede ser bastante rápido. Pues si, por ejemplo, estamos ahora a 8 de mayo, yo quiero ser autónomo a partir de junio, pues perfectamente puedo hacerlo, no tendría problema en este caso con los plazos. Y desde el momento que me dé de alta como autónomo, yo puedo facturar sin ningún problema por mis servicios. Em, Como digo, habría que ir en primer lugar a la agencia tributaria y después a la seguridad social, porque pues como autónomo en este caso, yo lo que voy a hacer es responsabilizarme de mis cotizaciones sociales. Es decir, así como cuando trabajo por cuenta ajena, pues es mi empleador el que paga mis cotizaciones sociales, yo como autónomo me voy a hacer responsable de ellas. Por eso esto lo haré a través de la seguridad social y posteriormente la agencia tributaria a través de las declaraciones de impuestos. Por tanto, tengo que darme de alta en los dos estamentos y así de esta manera pues estaré cubierto ante cualquier incidencia que pueda surgir, pues tener un accidente de trabajo o necesitar una baja médica por cualquier otro motivo, cotizar para la jubilación, etcétera. ¿Qué es la cuota de autónomo? Bueno, dependiendo del país del que vengáis, pues en algunos sitios no se paga hasta que no facturas X importe, en otros sí que hay una cuota fija. Bueno, como es un modelo que puede ser diferente en distintos países, pues merece la pena también mencionarlo. En España se paga una cuota de autónomo. Esta cuota antes era una cuantía fija al mes. Ahora depende en función de los ingresos, ¿vale? Se tendrán en cuenta los ingresos reales, es decir, lo que estoy facturando menos mis gastos. Si buscáis en internet es bastante sencillo, podéis ver las tablas de la cuota de autónomos correspondiente, cada baremo, ahí son 15 tramos, cada tramo correspondiente con la facturación mensual a la que hace referencia, ¿vale? El mínimo este año, creo recordar que está en torno a los 200, 230, algo así,
¿vale? El máximo, pues, bueno, bastante más, la verdad. Y esta cuota es una cuota que se paga mensualmente y que puede ir variando, esto es un poco la diferencia con respecto a la anterior, que como decía, siempre era una cuota fija. En este caso puede ir variando en función de los ingresos que vaya teniendo. Es decir, yo en principio puedo tener una previsión de que durante el año voy a facturar, no sé, 60.000 euros, por ejemplo, y que voy a tener 15.000 euros de gastos, pues de esos 45.000 al final el resultado va a ser una cuota de autónomo determinada, pero luego imaginaos que las cosas me van mejor de lo que pensaba y que finalmente voy a facturar 100.000 o por el contrario me van peor y voy a facturar 30.000. Pues esa cuota se irá ajustando, pues eso se hace con la seguridad social, pues se irá ajustando a lo largo del año, bien de manera automática o bien sean regulaciones anuales en el caso que me tengan que devolver o que yo tenga que abonar más. Es un sistema bastante flexible. También es relevante decir sobre la cuota de autónomo que si nunca he sido autónomo en España, al darme de alta por primera vez, esta cuota que decimos está bonificada, ¿vale? Esto quiere decir que durante el primer año no voy a pagar el tramo que me corresponda. Pues a lo mejor, imaginaos que por mi actividad, por lo que yo voy a facturar, me correspondiera pagar 400 euros al mes. Bien, pues en ese caso no, lo que voy a pagar es una cuota fija que está, este año en concreto, está cerca de los 86 euros. Esta cuota será así durante un año, aunque en algunos territorios está bonificada más tiempo. Entonces, en este caso, yo mi recomendación sería aquellos que os vayáis a dar de alta de autónomos, informaos previamente de esta bonificación para ver si os podéis acoger a alguna otra ampliación y cómo tenéis que hacerlo, sobre todo por los plazos, ¿vale? Porque puede ser que se nos pase el plazo y que nos quedemos fuera, no podamos disfrutar esa bonificación. Con esa cuota de autónomo, esa cuota se va a corresponder siempre con una base de regulación. Una base de cotización, perdón. Esa base de cotización es la que se va a utilizar para cotizar a jubilaciones, para calcular prestación en el caso de una baja por enfermedad o una baja de maternidad-paternidad. Siempre se va a utilizar como referencia esa base de cotización. Cuanto más alta sea mi cuota de autónomo, obviamente más alta va a ser mi base de cotización y mejores prestaciones tendría en el caso de que las necesitara o, por ejemplo, de cara al cálculo de la jubilación. En las tablas, si consultáis las tablas, vais a ver tanto el tramo con la cuota al ingreso que equivale y a la base de cotización que equivale. Por ejemplo, pues para prestaciones de maternidad-paternidad, pues se calcula el 70% de esa base de cotización, ¿vale? Siempre tenéis que tener en cuenta que esa cuota de autónomo se equipara con una base de cotización. ¿Qué obligaciones tiene un autónomo? Bien, pues como decíamos, al final el autónomo es el responsable de cumplir con sus obligaciones a nivel de impuestos, de hacer sus declaraciones y también con la seguridad social mediante el pago de esta cuota, mediante el pago del IRPF. Cada trimestre tiene que presentar sus declaraciones de impuestos, ¿vale? En algunos casos puede estar exento, en pocos casos, pero bueno, podría darse el caso, pero en general siempre cada 3 meses va a tener que presentar, por un lado, su declaración de IVA y por otro lado, su declaración de IRPF. De esta manera va a ir ajustando con la administración, pues si tiene que pagar porque ha percibido más de lo que ha ejecutado, etcétera. Entonces se irá ajustando de esa manera. Aún así, anualmente, como cada ciudadano, tiene que seguir presentando su declaración de la renta, ¿vale? Lo que pasa que, claro, si ya vamos ajustando cada 3 meses, por ejemplo, el IRPF, pues obviamente no va a haber una gran diferencia luego en la declaración de la renta, porque ya hemos ido haciendo el ajuste previo. Pero bueno, hay que tener en cuenta que tiene que hacer tanto esas presentaciones trimestrales, es decir, lo hará 4 veces al año, como esa declaración de la renta que nos corresponde a todos los ciudadanos, a todos los residentes fiscales en España.
También si, por ejemplo, el autónomo está facturando al extranjero, pues hay una declaración adicional que tendrá que presentar anualmente, ¿vale? Esto luego, como digo, dependerá siempre de cada circunstancia, de cada actividad económica que se realice. En general, se recomienda, hay gente que lo hace, que presenta todo esto por su cuenta y es posible hacerlo, pero bueno, en general se recomienda tener una gestoría que os pueda llevar la actividad, ¿vale? Y si tenéis alguna duda sobre algún gasto, sobre alguna factura, cómo realizarla, pues bueno, que os podáis apoyar en esa gestoría que os pueda ayudar. Esa gestoría sería un propio gasto de vuestra actividad económica. Quiero decir que luego, cuando hagáis vuestras declaraciones, eso computará como gasto, ¿vale? Otra cosa que es interesante, hablaba antes del IRPF, los autónomos tributan en el IRPF como los trabajadores por cuenta ajena, es decir, tributan por tramos impositivos progresivos. Esto quiere decir que a medida que vaya facturando más, tenga más ingresos por mi actividad, pues obviamente mi IRPF va a ir subiendo, ¿vale? Esto también hay que tenerlo en cuenta. Si facturo al extranjero, esto es una duda recurrente, decíamos antes que sí que se puede facturar al extranjero sin ningún problema. Claro, si yo facturo a una empresa que está, por ejemplo, en Alemania, esa factura que yo emita va a ir sin IVA y sin retención de IRPF, pero eso no quiere decir que no tenga que aplicar ese IRPF. Lo que pasa es que yo luego, como decía, lo iré ajustando con la administración directamente yo como trabajador por cuenta propia. Al cliente le voy a facturar por el importe bruto que corresponde, nada más. Bien, como decía, la primera opción es ser trabajador por cuenta propia, ser autónomo. Yo puedo facturar sin ningún problema a cualquier empresa por la prestación de mis servicios, pero en algunos casos se hace necesario por la propia estructura, por el producto o servicio que estoy ofreciendo, por la actividad que realice, se hace necesario crear una empresa. Eh, las empresas en España, pues hay de muchos tipos, ¿vale? En este link que os he dejado en la presentación podéis ver todas las formas jurídicas que hay en España de empresas. Aquí he recogido las más habituales, que estarían, en primer lugar, empresario individual, que es la figura de autónomo que ya hemos comentado. Luego estaría la SL, la Sociedad de Responsabilidad Limitada, y seguro que os suena también, por ejemplo, la sociedad anónima o comunidades de bienes, etcétera. Hay muchas. ¿De qué va a depender una u otra? Pues como decía, dependerá de mi actividad, de mi estructura, si soy yo solo o si tengo más socios, también de mi planteamiento a corto, medio y largo plazo, ¿vale? De lo que quiero hacer con ella, de la aportación de capital que voy a hacer, del tipo de responsabilidad que quiero asumir con la empresa, ¿vale? Dependiendo de todo esto, será mejor una forma u otra para mí. La más habitual, además de autónomo, es la SL, la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Estas suelen ser para al menos 2 socios con una aportación de capital de 3.000 euros. Es decir, es un capital que yo aportaría al inicio de la creación de la empresa. No es un dinero que yo pierda, es un dinero que aporto a la empresa para que inicie su actividad, ¿vale? Y luego, en cualquiera de los casos, ya elija un modelo u otro, pues estos son los pasos que hay que seguir para la creación de una empresa, ¿vale? Lo primero de todo sería elegir el nombre que va a tener esa empresa aquí en España, ¿vale? El nombre de que va a aparecer para todo, para su CIF, para la administración, luego puedo tener otro nombre comercial, ¿vale? Pero el nombre de la empresa será este que voy a elegir en este momento. Este nombre tengo que pedir a la administración que me lo conceda, ¿vale? Porque es posible que ya haya otra empresa que tenga ese nombre, entonces habrá que hacer la consulta para que me digan si está o no disponible ese nombre. En el caso de que sí, me lo reservarán, ¿vale? Otra cosa que tengo que hacer es abrir la cuenta bancaria. En esta cuenta depositaré ese capital inicial que decía antes, ¿vale? Y será
la cuenta que se va a dar en el momento de la notaría, en la constitución de la sociedad, tanto en la notaría como en el registro mercantil, etcétera. Em, Redactar los estatutos, bien, pues los estatutos son al final las normas básicas por las que se va a regir esa empresa, pues cuántos socios va a tener, qué porcentaje tiene cada uno de ellos, qué actividad económica va a realizar, etcétera. Una vez hecho eso, se irá al notario para firmar la escritura pública de constitución, ¿vale? Y a partir de ese momento ya tendremos nuestra empresa creada. No es el último paso, ¿vale? ¿Por qué? Porque a continuación pediremos el NIF, ¿vale? El número de identificación fiscal. Nos van a dar uno provisional en la agencia tributaria, ¿vale? Cuando nos demos de alta. Esa empresa, una vez ya firmada la constitución en notaría, hay que inscribirla en el registro mercantil, ¿vale? Y una vez todo esté hecho, ya nos darán el NIF definitivo que va a tener esa empresa. Bien, parecen muchas cosas, pero luego es bastante rápido. ¿Cuáles son los plazos? Pues más o menos los que veis aquí, ¿vale? Siempre todo es una aproximación, puede haber demoras, puede que algo se resuelva antes, pero en general, como veis, la solicitud de nombre pues puede tardar 1 o 2 días en que me den ese nombre, esa reserva de nombre que decíamos. Abrir la cuenta bancaria, pues tendré que pedir cita en el banco que a mí me interese, acudir si lo hago con más administradores, pues tendremos que ir todos y abrir la cuenta para la empresa. El NIF provisional también puede tardar 1 o 2 días. La redacción de los estatutos, pues dependerá de cada uno de vosotros. Si lo tenéis más claro, tenéis más experiencia, pues será mucho más rápido. Si lo hacéis con un gestor, será mucho más rápido. Si lo hacéis vosotros solos, pues quizás se demora un poquito más. La notaría igual, pues tendré que pedir cita en el notario y simplemente iré un día, se revisará que todo está correcto y se firmará. Y luego lo que puede tardar un poquito más es la inscripción en el registro mercantil, que sí que puede tardar pues entre 15 días, 2 meses más o menos, aunque bueno, ya os digo que esto dependerá del registro mercantil, no es lo mismo el registro mercantil de Madrid que el de Toledo, dependerá del momento del año, si tienen más o menos carga de trabajo los técnicos, etcétera, ¿vale? Pero bueno, que tengáis en cuenta que podría alargarse pues hasta 2 meses sin problema, ¿vale? Pero en principio no tendría que ser así. Bien, decía antes lo de la ley Beckham. Claro, la ley Beckham, vamos a comentar lo que es un régimen fiscal especial para personas que no han sido residentes fiscales en España en los 5 años anteriores y que se trasladan a España por una motivación laboral. En principio, esa motivación laboral podríamos pensar que es tener un contrato por cuenta ajena, que me haya contratado una empresa en España, tener un contrato español y ya está, y solicitarla. Bien, efectivamente esto es así, pero no es la única excepción que recoge esta norma, ¿vale? Existe la posibilidad de que si yo voy en este caso, a constituir una sociedad, también me pueda acoger a la ley Beca, ¿vale? Si solo fuera autónomo, no podría hacerlo. Los autónomos no lo tienen permitido. Pero si soy administrador de una sociedad, sí. Lo veis aquí, este es un extracto de la ley, ¿vale? Este es el artículo 93 de la ley 28/2022 de fomento del ecosistema de las empresas emergentes. Y aquí específicamente se habla del régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores, profesionales, emprendedores, ya veis, emprendedores e inversores desplazados a territorio español. Y como veis, uno de los supuestos que recoge es que el desplazamiento a territorio español sea consecuencia de la adquisición de la condición de administrador de una entidad. En ese supuesto, si yo vuelvo a España, constituyo una empresa, da igual el porcentaje que tenga de participación, ya sea un 20 o un 60, tengo que ser administrador de ella. En ese caso, sí que me puedo acoger a la ley Beckham. ¿Qué beneficios tiene la ley Beca? Bien, lo que hace es darme la consideración de no residente fiscal en España, que me aplica las condiciones de los no residentes, que son principalmente dos. La primera es que solo tengo que declarar por las rentas que genero en España, ¿vale? No las que genero en el extranjero. Con lo cual, si yo he hecho una inversión en el extranjero o si tengo una propiedad y la vendo, esto no lo tendría que declarar en España.
Y además, las rentas que genero en España tributan a un tipo fijo en el IRPF del 24%, ¿vale? Con lo cual, si voy a tener, preveo que voy a percibir buenos ingresos, pues entonces en ese caso sí que me puede interesar, ¿vale? Si estamos hablando, por ejemplo, a partir de 50.000 euros brutos anuales, pues en el IRPF voy a ahorrar si tributo un 24%, más que si tributara como residente fiscal por tramos impositivos progresivos, ¿vale? Otra cosa también destacable de este régimen es que se concede el año en el que lo solicitas y los 5 siguientes. Y algo importante por el tema de los plazos es que tengo 6 meses de plazo para solicitarlo desde que me traslado a España. Es decir, que si yo vuelvo y tengo que constituir una sociedad, tengo que tener en cuenta esos plazos porque el tiempo va a correr desde que vuelva, ¿vale? Entonces, lo interesante en este caso sería tener las cosas lo más claras posible antes de volver para poder ser ágiles en la constitución de la empresa y luego después poder solicitar acogerme a este régimen fiscal. Este régimen, tanto el alta de autónomo y la llevanza de autónomo, como la constitución de empresa y la llevanza de la empresa, con la llevanza me refiero al tema de impuestos, las declaraciones y demás, todo esto nosotros envolvemos, lo hacemos a través de nuestro servicio de gestoría. Quiero decir que si en un momento dado estáis en esa situación y queréis que lo llevemos, pues llevemos la contabilidad y demás, pues eso simplemente con poneros en contacto con nosotros ya lo podríamos hacer sin ningún problema. Vale. Bien, seguimos. Recursos para emprender. Aquí hablábamos de principalmente del INDEC. Como os he dicho, el INDEC es el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba y pues casi la práctica totalidad de las actividades que realizan van dirigidas a empresas, con lo cual todos aquellos que estéis interesados en emprender y en volver a Córdoba, desde luego es un punto de referencia al que yo acudiría. El, el INDEC en su página web, bueno, os he linkado aquí cada uno de los enlaces, tiene ya toda la información de los programas que tiene. Yo igualmente os animaría a que contactéis con ellos y les contéis vuestro caso para que os puedan ayudar de la mejor manera. Perdón. Como veis aquí, tienen desde programas de emprendimiento con servicios de asesoramiento, formación, tutoría, mentorización, para que podáis ir desarrollando vuestra idea de negocio, eh, como otros servicios, como por ejemplo espacios de trabajo, aceleradoras de startup, veis aquí, Córdoba Biotech, El Patio, diferentes itinerarios, diferentes programas, en este caso, por ejemplo, Emprendedores con Futuro, va dirigido a personas desempleadas entre 16 y 30 años, ¿vale? O sea que eso yo os animo a que entréis en cada uno de los links o directamente que os pongáis en contacto con el INDEC y podáis comentar con ellos vuestro caso para que os digan pues, si tiene encaje en alguno de los programas que tienen en vigor. Además de ello, tienen también ayudas económicas, por ejemplo, ayudas para la contratación de personal. Entonces, bueno, estad al tanto porque está bien tenerlos en el radar, desde luego. No es lo único, ¿vale? Lo cierto es que hay muchos recursos para emprender en España. Muchas veces no se conocen, es una pena porque no se llegan a conocer, pero, pero aquí os he dejado recogido los más destacados, ¿vale? Para empezar, pero luego se trataría de ir buscando ya en concreto para vuestra actividad económica, pues si vais a hacer un emprendimiento relacionado con la ciencia, pues ir específicamente a líneas que financien este tipo de proyectos, por ejemplo. En general, ¿por dónde empezaría? Lo primero de todo, los puntos de atención al emprendedor, los puntos PAE. Estos puntos dependen del Ministerio, el Ministerio de Industria, y se reparten por toda España, ¿vale? En estos puntos, tanto ya directamente en su web como si pido cita,
Me van a informar, voy a encontrar muchísima información, por ejemplo, de las formas legales para constituir una empresa, los diferentes tipos de empresa que hay, con el detalle de cada una de ellas. Me van a poder informar de del procedimiento para darme de alta, me van a poder asesorar durante el procedimiento. Si tengo alguna duda en concreto sobre mi actividad, pues igualmente me pueden ayudar o quizá me pueden derivar a otro organismo, ¿vale? Entonces, desde luego, yo es un punto desde el que empezaría, desde el que partiría. Hay más, además, estábamos hablando de este que depende del ministerio, pero hay otros recursos municipales, por ejemplo, como hemos hablado, el del INDE, que es un recurso municipal del Ayuntamiento de Córdoba. Pero hay en muchas ciudades hay este tipo de recursos para emprendedores. También hay recursos a nivel provincial, ¿vale? Y también a nivel autonómico. Así, aquí os he recogido, ya que estamos hablando de Córdoba, el ejemplo de Andalucía Emprende, ¿vale? Donde también tendríais de nuevo recursos, programas, etcétera, ¿vale? Más allá de estos recursos municipales, provinciales, autonómicos, pues hay también otros recursos, ¿vale? Pues aquí os he recogido las cámaras de comercio, por ejemplo, y la AGE, que es la Asociación de Jóvenes Emprendedores. Eh, yo, como decía, pues dependerá un poco de vuestra actividad, dependerá de dónde estáis, pero en general sí que sería este tipo de instituciones las tendría en el radar, porque además, por ejemplo, en concreto estas dos, pues hacen programas de formación, hacen muchas actividades de networking, con lo cual está bien también conocerlas para poder participar. Y por otro lado, estábamos hablando de recursos, obviamente uno de los recursos más necesarios para emprender es la financiación, ¿vale? También en este sentido, deciros que hay líneas de financiación públicas y privadas, ¿vale? Yo aquí os he recogido dos, una es ENISA y otra es el ICO. El ICO es el Instituto de Crédito Oficial, ¿vale? Estas serían públicas, ¿vale? Pero privadas hay también muchísimas, porque estamos hablando de fundaciones, por ejemplo. Entonces, por eso decía que es importante tener identificado pues, el sector de actividad en el que yo me voy a desenvolver, porque de ello dependerá luego dónde van a estar estas líneas de financiación, ¿vale? A veces, por ejemplo, también lanzan, bueno, tipo concursos o premios para proyectos concretos, pues, por ejemplo, proyectos de inclusión o proyectos verdes. Todo este tipo de cosas está muy bien que una vez tengáis identificado lo que vais a hacer y cómo lo vais a hacer, pues poder buscar también estas líneas tanto por la propia financiación como por la publicidad que eso le puede dar a vuestra marca, a vuestra empresa, ¿vale? Y dicho esto, pues terminamos con el webinar, pues con estas 4 ideas que me parecían interesantes, ¿no? Lo primero que el retorno es emocionante, porque, bueno, pues tras años en el extranjero, volver a España tiene una serie de implicaciones a nivel profesional, a nivel personal, a nivel familiar, que son muy, muy, muy importantes para la persona, que le van a trastocar los cimientos y al final es un salto al vacío, ¿vale? Aunque vuelva a algo que conozco, no deja de ser un salto al vacío y los que ya hayáis vuelto, seguro que os habéis sentido así en algún momento y los que estéis en el proceso quizá no sois conscientes todavía, pero seguramente también os pase en algún momento. Por eso digo que es tan emocionante. Bien, emprender también lo es. Emprender es igualmente es un salto al vacío, a lo desconocido, hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre, es muy emocionante, con lo cual yo os animo a vivir cada uno de ellos con la intensidad que merecen. Otra idea que os dejo es planifica, ¿vale? No vayamos a trompicones, vamos a ir siempre con cabeza fría, vamos a ir organizándonos, vamos a ir planificando lo que vamos a hacer, lo que tenemos que hacer a corto, medio y largo plazo, como decía. Optimiza los recursos que tengas, a lo mejor al inicio cuando vayas a arrancar tu actividad, pues no tienes tantos recursos como te gustaría o como necesitas. Bien, pues se trata de optimizar, de priorizar y bueno, prueba error. Y confía, ¿vale? Confía en tu instinto, pero confía también en las personas que tienes a tu alrededor. Si tienes un gestor, pues confía en tu gestor cuando te diga, pues esto hazlo de esta manera mejor o esto de esta otra, etcétera, ¿vale? Identifica y aprovecha los recursos, como hemos dicho.
Hay muchos recursos disponibles, públicos y privados, muchas veces ni siquiera se llegan a conocer. Es verdad que este tipo de recursos también llevan una carga burocrática asociada, pero bueno, muchas veces sí que merece la pena, ¿vale? Con lo cual es interesante al menos conocerlos, ¿vale? Y por último, disfruta, pues disfruta del camino, como decía antes, es emocionante y merece la pena disfrutarlo. De todo al final nos vamos a llevar cosas buenas y se trata pues eso, de disfrutarlo, de seguir creciendo, de seguir aprendiendo. Entonces, dicho esto, pues solo me queda decir que muchas gracias por vuestra asistencia, que la información estará, como siempre, publicada en la página de Volvemos a Córdoba, ¿vale? Como decía antes, es córdoba.volvemos.org. Si tenéis alguna duda, como decía, bien a través del chat o bien después nos podéis contactar, ¿vale? Nuestro correo es info@volvemos.org. Y nada, voy a dejar un espacio de un par de minutos por si hubiera alguna duda y deciros a todos que gracias por asistir y que nos vemos pronto en otra seguro.